una explosión con diferentes tipos de datos. Por ejemplo, una estructura de tipo persona sería como un nodo en donde están los datos de esa persona, el nombre, la edad y el sueldo, por ejemplo, ¿sí? Y esta estructura se define siempre después de los include y antes de el encabezado de los procedimientos y las funciones y su main. De esta manera, cuando ustedes comienzan el desarrollo de su programa main, pueden hacer uso de esa estructura. Esa estructura es como vendría a ser un tipo de dato personalizado por ustedes para su programa, ¿sí? ¿Entienden la idea? Sí, sí. En este caso necesitamos un tipo de dato para manejar lo que es una persona. Nuestra persona tiene como datos relevantes el nombre, es un ejemplo, ¿no? La edad y el sueldo. La definimos arriba, esta estructura que sería como un tipo de dato personalizado para nuestro programa. Y lo que tenemos que hacer cuando necesitamos usarlo en el main, se declara como si fuera un tipo de dato, ¿sí? Se menciona struct. ¿Se acuerdan que las variables van adelante con el tipo, por ejemplo el int? Sí. Las que son personalizadas van con la palabra reservada struct y el nombre del tipo de dato personalizado que se creó, en este caso persona. Es importante que tenga el mismo case sensitive, ¿sí? Si tiene la primera letra en mayúscula, cuando lo vamos a usar, lo nombramos también, la primera letra en mayúscula. Y un nombre que va a ser el de la variable de ustedes. Así como es el i acá para este integer, legajos va a ser para el tipo de dato personalizado, struct persona. Esto va de la mano siempre. Struct es reservado, más el nombre de la estructura personalizada, más el nombre de la variable que van a usar. ¿Hasta acá se entiende? Sí, sí. Y acá lo que les decimos, gracias, entre corchetes, es que vamos a usar un vector, ¿sí? Vamos a hacer un arreglo entre corchetes, ¿se acuerdan? Que los vectores los definíamos entre corchetes con la cantidad de elementos. O sea Sí. que vamos a tener un vectorcito con en vez de dos enteros, dos personas adentro. O sea, dos tipos de dato persona. O sea, se pide dos veces tipo el nombre, la edad y el sueldo. Exacto. El vectorcito, por ejemplo, si es un vector de enteros, si fueran dos, va a tener dos posiciones donde va a tener un número, ¿no? Un Sí. 2, un 5. ¿Sí? Es un vector común de integer. Vector de int. En este caso, el ejemplo va a ser lo mismo. Decimos que tenemos dos posiciones, un poco más grande a ver si me entra, ¿no? Pero acá adentro tengo todos estos datos. Tengo un struct de persona, donde va a tener el nombre por cada uno, ¿no? El nombre, la edad, puesta con el mouse, y por último, su sueldo. Todo esto corresponde a un tipo de dato persona que es personalizado nuestro, ¿sí? Entonces, en la otra posición del vector, vamos a tener otra estructura de persona que repite lo mismo. Claro, es lo mismo. Nombre, edad y sueldo. Es equivalente al vector que ya conocían, pero en vez de tener enteros, ahora va a ser un vector de una estructura personalizada, que es la que definimos nosotros al inicio del programa, persona. ¿Sí? Eso es la parte número uno de manejar tipos de datos personalizados, struct. ¿Sí? Sería un vector de struct persona. Bien. Ahora, si por ejemplo quisiéramos tener otro tipo de estructura, sí, alumno, por ejemplo, se puede definir abajo y va a tener su respectivo atributos, ¿no? Lo decir, un alumno, quiero saber el apellido, quiero saber el legajo, ¿sí? Por ejemplo, quiero saber el promedio de las notas.
Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Como va a tener otro tipo de estructura personalizada. Siempre se declaran debajo de los include y antes de empezar a trabajar con el main y los procedimientos y nuestras funciones. Bueno, volviendo un poco al ejemplo, ya tenemos declarado el tipo de dato nuestro personalizado, un vector de struct, y después lo que vamos a hacer es leer los legajos de las personas. Entonces lo que hacemos acá es usar este procedimiento que está un poquito más arriba, leer legajos, que lo que va a hacer es ir pidiéndole, haciendo una recorrida de 1 hasta 2, para un ejemplo muy cortito, y pedir que lea, que se ingresen los datos de esa persona, ¿sí? Leer persona. Ingrese el nombre, ingrese la edad, que se ingrese el sueldo, ¿sí? Simplemente. Fíjense que con el ampersand, dentro del procedimiento hacemos que todo lo que se ingrese en el procedimiento vuelva, ¿sí? Lo retorna el procedimiento dentro del mismo parámetro. Eso es lo que hemos visto también ya con procedimientos y funciones. Una vez que lo leímos, vamos a usar otro procedimiento para mostrarlo, que lo que va a hacer es iterar con un for de igual manera, pero en vez de leer, mostrar, llamo la función mostrar, que va a recibir ese vectorcito de tipo persona, lo llamamos legajos, ¿sí? Lo que va a hacer es pasarle como primer parámetro el vector con la posición número 1, con los datos de la primera carga, y ejecutar el procedimiento mostrar persona. Acá lo tenemos. Recibe como parámetro también siempre lo mismo que si fuera un integer. Declaramos el tipo de dato, que es un struct persona, y el nombre de la variable. Simplemente después lo que hacemos es, estamos recibiendo de lo que habíamos visualizado, teníamos un vector que tenía una estructura de 2 personas, ¿sí? Acá adentro, en vez de tener enteros, tengo los datos de cada persona. Entonces, cuando un parámetro va el índice 1, lo que va a hacer es pasarle por parámetro los datos de la primera persona y mostrarlos con printf en pantalla, ¿sí? Cuando vaya iterando con el for, le va a pasar el parámetro del 2, muestra los datos de la segunda persona, corta el ciclo y termina. ¿Lo ven, chicos? Sí, sí. Volvemos al main. Entonces, declaramos la estructura, la definimos, le hicimos tipo vector, leímos, mostramos, y después, como una última función de ejemplo, tenemos dentro de otro procedimiento poder saber cuántos mayores cargamos, ¿sí? Cuántas personas mayores de edad. ¿Se acuerdan que uno de los datos que ingresamos es la edad? Entonces va a recorrer el vectorcito y va a contar cuántas personas fueron ingresadas mayores de edad. Luego, otro ejemplito, mostrar la última letra del nombre de cada alumno. Entonces lo que va a hacer es recorrer también el vectorcito y fijarse para cada nombre ingresado cuál es la última letra de cada nombre. ¿Sí? ¿Lo vemos? Sí, profe, sí, ese necesito. Veámoslo en ejecución. Ingreso un ejemplo cualquiera. Fabio, 32, 134, no sé. Alejandra, 5. Cualquier cosa pongo, solo de ejemplo. Y lo que va a hacer es mostrar los datos de la persona. Primero, Fabio, la edad y el sueldo. La segunda persona, ¿ven? Que a medida que lo fuimos cargando van quedando en una estructura de persona. Sí. Ejecuta la otra funcioncita para saber cuántos son mayores de edad, los dos que cargamos son mayores de edad, y lo que va a hacer es fijarse, para cada nombre que ingresamos, quedarse con la última letra. ¿Lo ven? Sí, sí. Que Profe, bueno, ¿podemos ver otra vez lo de la última letra? sí, cómo no.
Esta finaliza letra, legajos, está un poquito más arriba definido, recibe el vector con las personas que cargamos, y lo que va a hacer es iterar ese vector, y por cada persona dentro de ese vector, lo que hace en primera instancia es almacenar la posición de la última letra del nombre, ¿sí? Entonces, por eso declaramos una variable interna que le llamamos último, usamos la función strlen, que para poder usarla tienen que tener string.h declarada arriba. Sí, sí. Y bueno, esto lo que va a hacer es, esta función que ya está integrada ahí adentro de la librería, le va a decir la longitud de lo que ustedes tienen ingresado dentro de nombre, ¿sí? Del nombre de esa persona. Entra el vector con las dos personas y mediante el for, ¿sí? Vemos de a una persona, acá con el índice i, le va a decir a qué persona está apuntando. Claro. ¿Lo logran distinguir a eso? Volvemos a tener el vector, Bien, ¿sí? Sí, Adentro de el cada i sería la posición, posición. claro, hay una persona y acá tenés el nombre, la edad y el sueldo. Entonces, en un primer ejemplo, cuando viene con 1, se va a fijar acá el nombre del 1, ¿sí? Sería el legajo 1, punto nombre, y le resto 1 porque se acuerdan que arranca con 0, ¿sí? Sí. sí. Hasta Arranca. acá, Sí. hasta acá es la función que me dice el nombre que ingresé de esa persona, cuánto mide, digamos, ¿sí? La Claro, el nombre longitud. completo. Exactamente, pero Ah, como ok. después el índice arranca con 0, hacemos esta trampita de restarle 1, para después el printf, ¿lo ven? Claro. Directamente yo acá le digo la última letra es, fíjate que tengo el mismo legajo, el mismo nombre, y acá entre corchetes la posición de la letra que quiero mostrar, ¿sí? Acá Sí. recorto solamente la posición de la última letra del nombre, entonces cuando la voy a mostrar le digo, para el nombre de esa persona, porque estoy acá en esta i, quiere decir de la primera persona del vector, quiero la posición solamente del último, que es la que recortamos acá arriba. Esa es la trampita. ¿Sí? Sí, profe. Yo te puedo hacer una consulta. ¿Sí? Más arriba, que hay una P. Un toque más. ¿Acá o acá? Sí, decime. Se me mutió, se me mutió. No entiendo esa P. ¿Cuál de las dos? Cualquiera de las. No sé si es como No, una variable simplemente. de tipo Claro, persona. siempre. Claro, exactamente. Ese es un procedimiento como cualquier otro. Sí, Acordate que cuando tenés voy adelante, procedimiento. Entonces, después, adentro de los paréntesis, tenés los parámetros. Lo mismo de claro, siempre. A la derecha es el nombre de la variable, siempre. Eso es regla general. Y adelante, que esto siempre va compuesto, cuando es un tipo de dato personalizado, como esta persona, va adelante struct para decir que es una variable, es un tipo de dato personalizado, sí, ¿sí? Y después el nombre, porque vos fíjate que acá tenemos solo persona, pero podríamos tener más, como viste que hoy carga alumno. Entonces le decís, la variable es de tipo personalizado, porque le digo struct, pero ¿cuál? Persona, ¿sí? mm, Y acá arriba tiene el ampersand porque lo que estamos haciendo es leer. Entonces agarra este procedimiento, le pide al usuario, lee toda la información y con el ampersand lo que hace es devolver a quien lo llamó, ¿sí? claro, Acá, como es mostrar solamente por pantalla, no hace falta el ampersand. Esa es la diferencia, claro, claro. ¿sí? Perfecto, gracias, profe. No hay por qué. Entonces, ¿la P significa parámetro? Porque en varios ejercicios también era una P, Sí, decía. es por ahí una abreviatura de parámetros, pero pueden poner cualquier cosa, ¿eh? Pueden poner justamente acá también es persona, ¿no? Pero, bueno, es una persona, pueden poner. Y si no lo pones, ¿no se va a compilar?
Y tienen que ¿Qué ponerle al harías? menos una letra, claro, sí. Claro. Por regla general del procedimiento, acuérdense, adelante va el void, después el nombre de su procedimiento, el nombre de la variable, que puede ser cualquiera. Traten de poner siempre algo que tenga por ahí relación con lo que van a mostrar, que la P puede ser de persona, o más que de parámetros, ¿sí? Y después el tipo de dato. Si acá fuera un entero, va a ir int, ¿sí? Si fuera una cadena, va a ir char, de lo que sea. Y en este caso, como es un dato personalizado, que es la estructura persona, se declara con struct adelante, para decir que es personalizado, y el nombre que le pusieron, ¿sí? Tiene que ser igual, persona. ¿Se entendió eso? Sí, sí, gracias. No, no. Profe, a mí se me complica la parte en la que tengo que siempre que poner, por ejemplo, struct persona lo pones adentro del procedimiento y Sí. entonces así, o sea, al usar la P a mí se me complica. Sí, vos le podés poner un nombre que te sea representativo a vos. Si vos querés mostrar una persona, por ahí podés poner, por ahí confuso porque justamente el nombre de la estructura es persona y vas a mostrar los datos de persona, ¿no? Dato persona, ¿sí? Esta sería tu variable. Con lo cual, ¿ves? Acá en vez de la P vas a tener dato persona. Lo que lo que estás mostrando es el dato de esa persona que recibís de parámetro. Lo que está adelante es el tipo de dato. Eso va fijo. El struct es reservado, va siempre, para decir que es este custom, este personalizado, y el nombre de lo que declaraste, ¿sí? Y a lo último va el nombre de la variable que vas a usar para mostrar. Mostrar persona, está mostrando una persona, porque vos tenés, acuérdate que reclamamos un vector, por ahí te marea eso, ¿no? Ah, claro. Claro, fíjate, vuelvo al main, en donde tenemos una struct persona, que lo llamamos legajos, porque tenemos legajos de dos personas, ¿sí? Lo hice Claro, chiquito eso me para que... mató, ¿eh? Ahí ya me mató. Legajo se llama y nosotros lo habíamos definido como persona. Es como que vos le llamás al nombre de esa Claro, estructura, la ahí variable es legajo. para que no se mezcle, vamos a simular que es un fichero, el fichero que tiene Fabián, con los datos de alumnos, tiene los legajos de cada alumno o cada persona, ¿sí? Entonces en cada posición del legajo hay una persona. Si lo ves así, lo ves más claro. Claro, el vector lo entiendo, pero viste, ahí ya pusiste struct personas y adelante ¿Sí? la variable. Claro, esto que está acá, struct persona, es compuesto. Struct es para decirle que vas a usar un tipo de dato personalizado, ¿sí? Hasta ahí Sí, estamos. sí, sí, Y sí, hasta después, ahí. y después persona es para decirle cuál. Porque vos además de struct persona, podés tener más. ¿Viste que hoy yo empecé a escribir struct alumno? Claro. Entonces vos, este persona, este segundo persona, es para decirle cuál struct vas a usar. Ah, sirve como, por así decirlo, una dirección. Más o menos, sí, 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 es para hacer la referencia a tu tipo de dato personalizado. Claro, pero Vamos a cuando hacer hace otro la acá. referencia, profe, va directamente ahí a buscar. Claro, exactamente. Va a Ah, buscar, porque como, eso como me es confunde a mí. personalizado, al ser struct es personalizado y lo voy a ir a buscar acá abajo de los include. ¿Sí? Entonces acá vamos a escribirlo. Así se ve de ejemplo. Si yo tuviera acá otro alumno, o que vamos a hacer otra cosa, que sea un auto, marca, año, modelo, ¿sí? Kilometraje. ¿Sí? Usamos otro que no tenga nada que ver. ¿Ves? Tengo ahora dos estructuras personalizadas. Si yo quisiera hacer algo con ese auto, ¿sí? Tendría que hacer abajo un struct auto, auto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esta primera parte, auto, le estoy diciendo que esta variable mi auto va a ser del tipo auto. Acá adentro, ¿qué va a tener? Se va a ir acá Ah, arriba y va a mirar, va a tener marca, va a tener el año del modelo y el ah, kilometraje. ahí entendí, profe. Claro. ¿Quedó? Por ahí con el auto más fácil, ¿no? Porque Claro, claro, porque yo pensé que vos ahí a ponerle, por ejemplo, struct persona legajos 2 pensé que vos estabas también definiendo como legajos, como si fuera un struct, o sea, como
independiente, ¿entendés? Claro, claro. Ahora, por ejemplo, si yo, en vez de tener un auto, quiero tener dos autos, ¿sí? Puedo hacer un vector también de autos, como hicimos arriba. Y le pongo que tengo, no sé, dos autos. ¿Se la compliqué ahí? No, ahí la casé. Lo de vectores está todo bien. Yo pensé que legajos era Por como ahí, claro, por ahí otra el nombre estructura quedó aparte. confuso. Pero Claro, está otra bien, estructura aparte, eso pensé yo, que legajos era está otra bien. estructura aparte y dije, no, mira, ves que abajo dice leer legajos y entre paréntesis Claro. legajos, yo pensé Ujú. que, entonces ahí vos creabas un nuevo procedimiento para legajos y no era así, era que entrabas al estructura persona en la variable legajos. Exactamente. Sería como, como acá abajo, ¿ves? En cada uno de las posiciones del vector de mis autos, tengo un auto, ¿sí? Suponete que tengo uno, a ver si lo tengo acá. Acá como lo hice vector, tengo mis autos, suponete que mis autos es el garage, ¿no? Sí, Y entonces acá tengo, no sé, tengo un Palio como auto uno y tengo, no sé, un Cherry como auto 2. ¿Entendés? Al ponerle acá el vectorcito, quiero decir que tengo ya un vector de dos autos. Si esto no lo tuviera, como lo hicimos hoy, mi auto singular, solamente tendría una estructura con, perdón, una estructura con un auto, donde ahí sí tengo la marca, el kilometraje y no me acuerdo los años de uso que teníamos puesto. ¿Sí? profe, y no es necesario poner que es, viste, en leer legajos, A no se ver, pone adentro de ahí está. paréntesis que es un vector. ¿A dónde? En leer legajos, no se pone dentro del paréntesis que es un vector. Cuando se lo pasas, no hace falta. Lo declaramos acá arriba, ¿ves? ¿Dónde estaba? De regajos. Y Profe, acá lo va ay, leyendo. mira, profe, ahí tengo una consulta. Justo ahí dice if en la abajo, en cuentos mayores. If ahí está Sí, entrando a legajos, está entrando al struct persona legajos, ¿no? sí, Ahí entra el uno al 2. Punto de edad. sí. Cuando luego vos le pones el punto, significa que va a ir al parámetro definido siguiente, ¿no? O sea, edad. Claro, exactamente. Y Tengo si, acá, y si no le pongo edad, ¿qué pasa? ¿No poder ir P, por ejemplo? Un ejemplo. no te sigo. Claro, Bueno, acá estás eso es lo que me recorriendo. confunde. El uso en la P, ¿para qué y cuándo Acá, es claro, necesaria la P? es un nombre, ¿eh? Es un nombre. O sea, acá si yo le hubiera puesto mis personas, que va a compilar igual, ¿sí? Entonces yo tengo dos personas, ¿sí? Ya sabes que en el fuerte tengo dos. Mi persona subí, entonces sabés que ya estás recorriendo a la persona número uno y le pedís la edad a la persona número uno. Por ahí lo ves más claro ahí. Sí, sí, Yo ahí tengo- sí. Por ahí a veces los nombres confunden un poco. ¿Ves? Tengo dos personas, entonces voy con el uno, vos sabés que venís adentro de la posición uno del vector, que tienes una persona y que tiene nombre, tiene edad y tiene su sueldo. Entonces, con esto decís, de mis personas, que es esta estructura que tiene estas dos, sub i, que es el uno, entonces ya sabes que apuntas acá, punto, edad. Va el dato de edad de esa persona. Ah, claro, con el punto y especifico qué dato. Exactamente. Cuando vas al punto, le especifica el dato de esa estructura, persona, que se define acá arriba. Entonces, punto, edad. O sea, la variable es como una relación, como dijiste, ¿no? Como que apunta a este tipo de estructura, ¿sí? Ahora, profe, una consulta. Todavía sigo un poco perdido. Cuando yo usé el strlen, no Ujú. me funcionaba a mí. Porque, claro, yo hice ahora entiendo, strlen, sé lo que es. Legajos entra la variable de persona, Claro, y si querés ahí, acá lo cambiamos también, le ponemos mis claro, y personas. nombre. Y en último, ¿qué se guarda? Se guarda la posición del vector, ¿no?
Claro, en último dice cuál es exactamente la última del vector. Porque acá te dice etcétera, te dice la cantidad, cuántas Claro, la son. cantidad. Y Por uno ejemplo, yo menos puse es. Fabio, que son 5, claro. Y le resto uno porque cuando haces digamos, usas el corchete para accederlo directamente, arranca en cero. Entonces por eso le estamos restando uno. Claro. O podríamos restarlo acá directamente, funciona Bueno, igual. y ahí me mató, ¿viste, profe? Cuando vos le pones el printf, le pones legajos y ahí lo entiendo. Vas por ¿Sí? legajos, pasás por la I en el primero, en el segundo. Punto nombre, vas al dato nombre ¿Sí? de la struct persona. Y último. ¿Por qué se pone último ahí? ¿Por qué lo puso? Entre paréntesis, además. Porque vos acordate que el string es una array de char, ¿sí? Entonces, como es un array, no puedo acceder por corchete. Si yo pusiera sub 0 acá, me pone la primera letra. ¿Me seguís? Es un Sí, número. sí, Tomarlo como un vector. Entonces, si yo sé que el 4 es la última letra, ¿sí? Pues yo puse un nombre de 5, pongo un 4 y me da imprimir la última letra. Pero dinámicamente, o sea, para cualquier nombre, me fijo cuánto mide el nombre que puso y le resto 1. Entonces acá le va a poner, dependiendo de lo que haya ingresado el usuario, el número que corresponda. ¿Se entiende la vueltita? sí, pero ¿y cómo funciona el último? A eso es a lo que me refiero. ¿Cómo funciona el último ahí, la palabra último? Es una variable que, como vemos acá arriba, es un integer. ¿Sí? El strlen me va a dar un número de resultados, una función que me dice en un número entero cuánto mide la palabra que ingresé. Yo había ingresado Fabio, ¿sí? 2, 4, 5. Entonces, ese strlen me va a dar un 5. A último le pone 5. Claro, Entonces acá va a ir un 5. Pero como arranca con 0, le tengo que restar 1. Ese es el último menos claro. 1 que está acá. Sí, sí. Y así funciona el último. Si yo pongo la variable y le dejo la función que tenía, Claro, profe, pero ¿qué haces con los corchetes esos? Es como que. claro, vos acá, es lo que te decía de el caso del string y la trampita que por ahí tenía, ¿no? Lo pongo acá arriba. Vos acá es el nombre que se ingresó, Fabio, es un string, ¿sí? Sí, sí, Pero sí. en C, el string es un array, es un arreglo de char. Entonces, yo tranquilamente, si yo al nombre, no importa cuál, si yo le pongo sub 0, ¿qué voy a tener acá? La primera letra. F, exactamente. Si yo le pongo sub 5, ¿qué me va a dar? La última letra o la que ahí. Arrancan 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Un espacio en blanco Claro. o basura. Por eso, a último, le hacemos el menos 1 para que arranque de 0. 0, 1, 2, 3, 4. Y ahí me va a devolver la última letra. Esa es la trampita de poner el corchete. De usar, digamos, el subíndice del string del nombre. Esa era media tramposa. Pero se entendió de última. Claro, es como la posición, por así decirlo, lo que va entre. Exactamente, dentro de un string, del nombre, cualquiera, si vos le pones entre corchetes, te da la letra de la posición que le pasás por parámetro. Ahí la capté. Ah, eso es joya entonces. Joya. Porque yo el otro día no pude hacer eso. No pude. Y además yo compraba ese TRLen y vos pusiste la variable de la estructura, la I la puse y el punto a donde tengo que ir, claro. Y el Igual se menos lo uno afuera, subo, yo lo puse sí. adentro. Boludo. Igual chicos se lo subo de ejemplo, si quieren. Así lo tienen de referencia y pueden Por favor, terminar profe, lo re el necesito ejemplo. mal eso. ¿Les Mal. parece? Sí, sí o sí. Sí, sí, está bueno el ejemplo, profe. Bueno, detengo por acá, así queda separado y vamos a ver el tema que sigue. ¿Sí? Dale, Profe, profe. yo le puedo hacer una pregunta antes de que cambiemos de tema. Sí, 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 dale, no hay problema. ¿Cómo podría ser yo si, no sé, quiero saber qué letra hay en la posición 3, ponele?
Lo que dijimos hoy, acá le pones en posición 3, acuérdate va a ser la cuarta letra. Acá, ¿ves? Que yo tengo mi persona, la primera persona o la segunda, dependiendo del índice, punto nombre, y acá entre corchetes, lo que le pases adentro del corchete es la posición dentro del nombre, ¿sí? Yo traté de Y, hacerlo así, profe, y no sé por qué no podía, le juro. Después yo claro, pero le puedo mostrar y usted me dice en dónde me equivoqué. sí, no hay problema, no hay problema. Si querés me lo envías por plataforma y lo repasamos, no hay problema. O al grupo. Bueno, gracias, profe. No, no hay por qué. Fíjate que acá está este ejemplo, ¿no? De tomar el último de forma dinámica y pasárselo para que lo imprima. Lo que tendrían que hacer ustedes sería compararlo en vez de imprimirlo, ¿sí? Ok, profe, gracias. Profe, te hago una consulta yo, Sí, también de eso, capaz media boluda, pero ¿por qué pones, o sea, pones todo, toda la sigla y entre corchetes último y no solamente último? No sé si me explico. Viste que ahí último es igual a sí, strlen, que sería todo el nombre menos uno. sí. ¿Por qué no pones abajo en el printf, en vez de poner legajos entre corchetes y punto nombre, solamente último? No te entendí la pregunta. ¿Que no use esta línea? No, no, que ponga, viste que último es igual a A, el nombre a todo completo esto. menos uno. Sí. ¿Por qué después abajo en el printf, Ujú. viste que pones legajos entre corchetes, corchetes, me parece, y punto nombre y entre corchetes último? Sí, sí, es un ejemplo para que se vea cuál es el alumno, ¿sí? Sí, Primero, acá, ¿lo ves? Con por ciento S. sí. Y cuál es la última letra de ese alumno, ¿sí? Ah, Por claro, eso está claro, dos claro, claro, veces. claro, ¿Lo claro. seguís? Sí, 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 sí. Ahí va. Gracias. No, no hay por qué. Mira, profe, yo también acá te paso lo que intenté hacer que no me salía acá por chat. Pum, ahí está, strcopy, letra igual a strlen, y ahí es donde no. Lo hice 20 millones de veces, lo dejé así porque dije, ya me rendí. Yo sé que está Está mal. bien, está bien, está bien, no hay problema. Igual, chicos, si quieren les subo este mismo ejemplo, así lo toman de base y completan el otro, ¿les parece? Claro, es que sí o sí, lo necesito. No, no pude, tuve una tarde entera y no pude. No, no importa, lo importante es intentarlo y después de alguna manera va queriendo salir, ¿sí? Dale, Lo- perfecto. Chicos, ¿ustedes vieron algo ya de punteros Sí, sí, con José. con José? ¿Y Nos llegaron a mostró hacer unos algún códigos. ejercicio? Ok, No, nos mostró códigos más que nada. bueno. ¿Llegaron a ver lista simplemente enlazada, cómo cargar una lista? ¿Se llegó a entender, chicos? Eso de listas, yo no recuerdo, la verdad. Bueno, entonces vamos a hacer una breve introducción, así dejamos la base para empezar a hacer los ejercicios de este tema, ¿sí? Vale. ¿Se ve la pantalla? Sí, Buenísimo. Bueno, lista enlazada. Una lista simplemente encadenada es una estructura de datos compuesta por nodos que se unen entre sí mediante un enlace. Similar a lo que vimos hace un ratito con la estructura, el nodo hace referencia a eso, a una estructura en donde tiene una parte de datos y otra parte de un puntero que apunta a otra estructura similar. Sí, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. ¿Ven? Tiene un dato, que acá serían, por ejemplo, las personas o los autos que vimos recién, y como segundo parámetro, como último parámetro, un puntero a la misma estructura. Entonces, de esa manera va siendo la lista simplemente enlazada.
La lista simplemente encadenada circular es similar, con la salvedad de que el último nodo tiene un puntero también al primero, ¿sí? Y después doblemente encadenada tiene una parte de datos y dos partes de punteros apuntando al nodo anterior y al nodo siguiente. Un poquito, bueno, después la lista doblemente encadenada circular es similar a la que teníamos, ¿sí? Pero con anterior y siguiente. Hacen referencia cruzada el primero y el último entre sí. ¿Qué diferencia hay entre un vector y una lista enlazada? Por ejemplo, básicamente, cuando tenemos un vector, tenemos la cantidad de posiciones de forma estática. Vieron que hoy dijimos, por ejemplo, el de los autos, que cargamos un vector de 2 autos, o de legajos, que cargamos un vectorcito de 2 personas. Sí. En ese programa solamente vamos a poder cargar 2, si le decimos que el vector es de 2, ¿sí? En cambio, si usamos esa estructura dentro de lo que es listas enlazadas, a medida que yo necesito agregar personas, por ejemplo, o autos, voy armando un nuevo nodo y los voy enlazando. Así que puedo tener tantas personas o autos como la memoria soporte, ¿sí? Se va pidiendo memoria para usar un nuevo nodo y se va enlazando. Por eso se dice que un vector es una estructura estática y una lista es una estructura dinámica. ¿Hasta ahí se entiende, chicos? Voy Sí. muy rápido, ¿sí? Bueno, ¿cómo sería un nodo? La estructura de memoria tiene una parte en donde están los datos, por ejemplo, un valor entero, ¿sí? Y otra parte en donde hay un puntero al siguiente nodo, ¿sí? Vemos un ejemplito más abajo, donde se crea un nodo tipo struct, que va a ser una lista. Lista es el nombre, struct, ¿se acuerdan que es para decirle que es un tipo de dato personalizado? Y adentro tenemos, como primera parte, el dato, que en este caso va a ser un entero, ¿sí? Num. Y como segundo parámetro, un puntero. El puntero es una propiedad dentro de la misma estructura, del mismo tipo de dato de la estructura. Sería como recursiva. ¿Se acuerdan de la función recursiva que vimos la semana pasada? Sí. Entonces, este segundo parámetro, esta segunda propiedad de la estructura, es un puntero a la misma estructura, ¿sí? A un tipo de dato de la misma estructura. O sea, apunta a la misma estructura. Sí, acá hay algo muy importante para indicarle que es de tipo puntero, dos cosas. Primero, decirle que el tipo de dato va a ser el mismo del nodo, ¿sí? Eso es punto número uno. Y después, al nombre de esa propiedad, le tienen que poner la estrella o asterisco adelante, ¿sí? Ahí hemos visto algún ejemplo. Esa es la forma de declarar un nodo. El tipo de dato primero, en este caso es un entero, y después el puntero. El puntero es el mismo tipo de dato del nodo que estoy creando, más la variable siguiente, ¿sí? Precedida por el asterisco. El asterisco le va a decir que apunta a una posición de memoria. ¿Se llega a ver, chicos, cómo se declara el nodo? Siempre es igual. Si fuera, en Profe, vez es de... como una estructura dentro de una estructura, ¿no? Sí, exactamente. Es una estructura que tiene como, digamos, tiene un puntero que apunta a la misma estructura, ¿sí? Así que a partir de eso, a partir de ese puntero, este sería simplemente enlazado, ¿sí? Donde va siempre para adelante, ¿sí? Tengo el dato, tengo una parte que es de puntero y apunta a otro nodo que también tiene un dato y tiene un puntero, ¿sí? Y así se van enlazando. Y termina con un nodo que apunta al null, que apunta al final, ¿sí? Esta sería simplemente enlazada y si fuera circular, el último apuntaría al comienzo. Y ahí se podría recorrer esta estructura dinámica de forma circular, pero bueno, Profe, vamos de a pero ¿no poco. habíamos dicho que en el ejemplo ese apunta a sí mismo el puntero? Tipo al mismo
Sí, el nodo, Sí, el puntero, el tipo de dato es el mismo que el struct del nodo, sí, ¿sí? Si acá fuera, digamos, struct mi lista, por ponerle un nombre, sí, sí. este es el nombre personalizado, acá sería struct mi lista, ¿sí? Estrella sig, para decirle que tengo un dato, que es esto que está acá, y tengo un puntero al siguiente nodo, que el siguiente nodo es otro nodo igual que a este, Ah, ¿sí? ok, ok, Y ok. ahí se arma la recursividad de, O claro, sea que ahí está apuntando al siguiente, en realidad. exactamente, Ok, exactamente. Este estrella sig apunta al siguiente nodo, que es otro igual que este. perfecto. Gracias. No hay por qué. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un programita, ¿sí? Con la definición de un puntero, que lo que vimos más arriba, se define una estructura de tipo lista, con el puntero siguiente. Acá lo tenemos. Bueno, cuando lo tengamos que utilizar, lo que vamos a hacer es declarar un puntero en nuestro main, ¿sí? Que va a ser también de tipo de tipo lista, ¿sí? Un struct lista, estrella P de puntero, para poder crear los datos de nuestro nodo, ¿sí? Entonces, primeramente lo que vamos a hacer es declarar nuestro nodo, ¿sí? Struct lista con un puntero y hacer el new de esa estructura, ¿sí? Tenemos que pedirle al sistema que nos dé memoria para una estructura de tipo lista. Entonces lo hacemos primero diciendo que P va a ser un puntero de tipo lista, seguidamente le pedimos un new al struct lista. Ahora lo vamos a ver completo. Una vez que lo tenemos, que ya le pedimos al sistema el new del nodo, lo que vamos a hacer es utilizar los diferentes elementos del nodo a través de nuestro puntero. ¿Cómo hacemos esto? Usamos la variable de puntero seguido del guión y el signo de mayor más el dato que vamos a usar del nodo, ¿sí? Yo tenía el nodo que hemos declarado un poquito más arriba, con una primera parte de datos que se llama num y una segunda parte de puntero que se llama sig. Vuelvo más abajo. Para asignarle el dato vamos a usar el puntero, guión del medio, signo de mayor, que forma como una flecha, ¿lo ven? Más el nombre del dato. Entonces decimos que a ese puntero que acabamos de declarar, a la parte de dato que se llama num, le asignamos el 10. Y al puntero, que es puntero, punto siguiente, le decimos que es null. Nos va a quedar el nodo de esta manera. Puntero P que declaramos acá arriba, punto num, que sería la parte esta del dato, vale 10, y el puntero al siguiente queda contra null. Entonces ya tenemos declarado nuestro primer nodo con un valor. ¿Sí? Sí, profe. Si ahora nosotros pedimos otro puntero Q, ¿sí? Lo mismo que hicimos antes, hacemos un struct lista estrella Q, siempre va adelante cuando es puntero, va primero el struct, el nombre del nodo, que lo llamamos lista, estrella y el puntero. ¿Ya? Este otro puntero, que como es de otro nodo, lo llamamos Q, para que sea distinto. Pedimos la memoria, o sea que a Q le hacemos el new de esa estructura de lista, y le asignamos los valores. Ahora le asignamos un 20. Le hacemos Q, guión del medio, mayor, num, le asigna un 20, y el puntero siguiente contra null. O sea, ahora tenemos dos nodos. Uno con el puntero P, con el valor 10, y otro con el puntero Q, con el valor 20. Si lo queremos enlazar, que el nodo 10
tenga como siguiente el nodo del puntero Q que tiene un 20, al primero, en vez de apuntarlo a null, tengo que hacer que apunte a la posición de memoria del puntero Q. ¿Me siguen, chicos? Si yo quiero enlazar estos dos nodos, en vez de que apunte a null primero el P, tengo que hacer que apunte a la misma posición de memoria del Q. Mm. ¿Sí? Que en vez de que sea null, esto es p.num, el primero, y esto es p.sig, el segundo. Que sig era de tipo puntero. O sea, acá adentro tiene una posición de memoria. Cuando nació le dijimos que era null, porque estaba solo. Pero ahora quiero que el p punto siguiente me apunte a la posición de memoria del Q. ¿Cómo lo harían? Igual Q. Exactamente, igual a Q. Porque Q ya me está apuntando acá al nodo del 20. Ya Entonces, te lo muestro. exactamente, haciendo p punto siguiente igual a Q, lo enlaza. Vamos a sacar. Eso es lo que está acá abajo. En vez de apuntar a null, va a apuntar a lo que apuntaba a Q y ya queda enlazado. Ya formamos nuestra primera lista encadenada. ¿Se entiende, chicos? O más o menos. Sí, sí. Sí, Pero, profe. profe, entonces, ¿cuántos punteros hay? SIG, P, Q, ¿no? En este caso, como hicimos un ejemplo con dos noditos, hay dos punteros. ¿Sí? Pedimos dos nodos con dos punteros distintos. Y al siguiente del primer puntero lo apuntamos al segundo puntero. Y ahí formó el enlace con esta instrucción. El siguiente, ¿qué, ¿La profe? ves? El siguiente, ¿qué sería Claro, eso? cuando lo declaramos la primera vez, vuelvo más arriba. Así hacemos el paso a paso. Cuando nace el nodo P, dijimos que num vale 10 y que el siguiente apunta a null. Ah, Entonces queda el nodo como huérfano ahí solito, con el 10 y apuntando a la nada al siguiente. ¿Sí? Después armamos el 20 de igual manera. ¿Sí? Dijimos que Q es de tipo puntero, acá. Pedimos la posición de memoria, acá. Le dijimos que la parte num del segundo nodo vale 20 y el puntero del segundo nodo apunta a null también, queda huérfano. Y para enlazarlo, lo que dijimos fue al nodo del puntero P, que es el primero, punto siguiente, que está acá más abajo, en vez de que apunte a null, hace lo que apunte a Q. ¿Sí? Haceme esto, enlazalo. ¿Y cómo lo hago? Le digo que al puntero P punto siguiente le asigno Q, que ya Q directamente está apuntando, Q cuando nace es un puntero que ya sabe la posición de memoria del segundo nodo. ¿Sí? Hace este enlace. ¿Lo ves? Sí, sí, eso. Con esta instrucción. profe, ¿eso de P punto siguiente está declarado? Este es el manejo por ser un puntero. Nace así. Nace primero. Vamos de nuevo. O Vamos sea, con no la se Q. declara lo que es SIG, no es como Claro, eso me una pregunto yo. variable, por así decir, o Exactamente, esa sí. palabra está como reservada en C++. No, no, no. No, no. Es algo que es por ser el struct. Vamos de nuevo. Ah, ok. Ah, en la ¿Ven que es librería está. struct? No, no. Al ser struct Sí, lista, vos le estás diciendo ya al programa, por ser struct, le decís, es un tipo de dato mío personalizado. Eso es lo claro. mismo que vimos con persona. Sí. ¿Y cuál es el tipo personalizado que le voy a decir? Lista. Entonces lo que va a hacer es ir más arriba y mirar cómo declaré lista, que es esto que está acá arriba. Es un struct, lista, Sí. y el Ahí siguiente lo estaba pones eso. vos. Este es el Ah, no lo nombre. había visto, sí, no me lo acordaba. Sí, sí, sí. Y para decirle que sea puntero le pones la estrella adelante. Sí, ¿Sí? Lo que vimos un poquito. Bueno. joya, gracias, profe. No, no. Bueno, acá hay un ejemplo ya más completo de cómo sería eh, armar, ¿sí? Su lista encadenada de lo que vimos recién.
¿Quieren probar, chicos, hacerlo ustedes en su código y hacemos una pausa de paso? Dale, dale, dale. Dale. ¿Lo hacemos con ese? Sí, ¿Está sí. ahí? Prueben a hacer este ejemplo que está acá y vemos las dudas, a ver si les sale. ¿Sí? De paso hacemos un break de 15 minutos, ¿le parece? A ver. Son 21:10. 21:25, retomamos, ¿les parece? De paso Dale, cortamos el dale. video. Buenísimo.